pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad. Hoy en Vivo Deporte. Muy buenos días, bienvenidos a Vivo Deporte. Hoy hablaremos de cruces a nado en aguas abiertas hechos por mexicanos en el Canal de la Mancha. En el marco del Maratón de la Ciudad de México de este domingo, entrevistaremos a Pablo Garrido, quien corrió la prueba de maratón en Juegos Olímpicos en México 68. En la promoción tenemos 3 cortesías para hacer el triatlón Astri-Cozumel el 6 de octubre. El 23 de septiembre viene la carrera Global Energy Bimbo de 3, 5 y 10 kilómetros en 6 ciudades simultáneas de México y en 23 países del mundo. Y por supuesto les vamos a contar. Hablaremos con Pedro Fletes, responsable de la medición y certificación de los 42 kilómetros, 195 metros del Maratón de la Ciudad de México, y nos contará cómo lo hizo. Vivo Deporte. Bienvenidos a Vivo Deporte. Yo soy Sol Sigal, como siempre. Me siento muy emocionada, siento que es un fin de fiesta. No sé tú cómo estés, don Rodrigo Latorre. Por aquí Rodrigo Latorre, claro. En especial el Maratón de la Ciudad de México. Hoy vamos a hablar mucho de este gran evento y de los 50 años de los Juegos Olímpicos. Ya listos para correr el domingo, esos 42 kilometritos y disfrutarlo muy padre. Además vamos a hacer transmisión en vivo en W Deportes, W Radio, desde mi arranque en el maratón, en la salida en el Zócalo, y ellos van a seguir también toda la transmisión deportiva para ir narrando lo que está pasando con los profesionales. Yo estaré posteando cómo está la porra, porque a la porra siempre voy y es un evento increíble. Pues ya saben, si tienen comentarios, sugerencias, dudas durante el programa, pueden escribirnos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como Vivo Deporte 730 y al final comentamos sus mensajes. Recuerden que también pueden escucharnos en su celular bajando la aplicación de W Deportes, que está disponible para iOS y para Android. Y escúchenos en radio por el 730 AM aquí en la Ciudad de México y el 1010 de AM en Guadalajara. Recuerden además que nuestra página web es vivodeporte.com.mx con muchas notas, audios de entrevistas, el último programa y mucho contenido útil para ustedes que son deportistas. Gogles, trajes de baño y accesorios Speedo, tu mejor fit de natación, presenta. ¿Te interesa? Amigos, pues las últimas semanas les hemos platicado de cruces emblemáticos en aguas abiertas y de récords históricos nadando el Canal de la Mancha, que está entre Inglaterra y Francia. Esta vez les queremos platicar de logros realizados por mexicanos en este canal considerado el Everest de los nadadores. Y estos son algunos nados ejemplares que queremos destacar. Fíjense que el primer mexicano en nadar los poco más de 33 kilómetros del Canal de la Mancha fue Damián Pizá en 1953, o sea, hace 65 años. Y la primera mujer fue Elizabeth Hernández y lo hizo en 1992. Nora Toledano en 1994 se convirtió en la primera latina y sexta mujer en la historia en hacer el cruce al canal ida y vuelta. Nadó 100 kilómetros en 23 horas y 38 minutos. Yo hice el cálculo y son más de 4 kilómetros por hora constante. Sí, y así está rudísimo. Prácticamente un día completo nadando. Increíble esta hazaña de Nora Toledano. Por algo es miembro del Salón de la Fama de la Natación Internacional. Y el primer mexicano en nadar la triple corona, que son el cruce al Canal de la Mancha, el nado de la isla de Catalina en California y el maratón alrededor de Manhattan, fue Antonio Argüelles en 1999 y la primera mujer en lograrlo es Mariel Holley, que lo hizo en el 2012. Arlene González es la única mexicana en completar la triple corona el mismo año. En el año 2005, un relevo femenil mexicano implantó un récord mundial al nadar ida y vuelta al Canal de la Mancha. Lo hicieron en 20 horas y 14 minutos. El equipo lo integraban Patti Coleman, Ana Paula Escobar, Patti Guerra, Mónica Ramírez, Minerva Martínez y doña Nora Toledano, por supuesto. Por otro lado, el nadador Javier Gutiérrez tiene el récord mexicano de cruce más rápido del Canal de la Mancha. Lo hizo en 8 horas y 16 minutos en 1999. Estos son algunos ejemplos de hazañas hechas por deportistas mexicanos. Muchísimas gracias, Speedo México, por la información, y para los nadadores y triatletas tienen una línea de productos muy buenos para aguas abiertas. Por ejemplo, los Gogles Covered y los MDR polarizados que dan amplitud de visibilidad, protección contra la luz del sol y un ajuste muy cómodo. También podrán usar en los entrenamientos las aletas Triathlon y las Switchblade, que les ayudarán a mejorar técnica y velocidad de patada.
Busquen todos estos productos en tiendas o en redes sociales como Speedo México. Y atención, triatletas, fíjense que en la compra mínima de 3,300 pesos de productos Speedo en tiendas Liverpool y en liverpool.com.mx les regalan la inscripción al triatlón Xel-Há en distancia olímpica o sprint. El lugar realmente es espectacular para competir. Hoy está buenísima la promoción de Speedo. El triatlón olímpico en Xel-Há será el sábado 17 de noviembre y el sprint el domingo 18. Es importante decir que es una promoción exclusiva para Liverpool. Con Speedo, compite, entrena y diviértete. Conoce más en redes como Speedo México. Promoción. Y hablando de triatlón, por cortesía de Haz Deporte, tenemos 3 inscripciones para hacer el triatlón Astri Cozumel el 6 de octubre. Habrá modalidades junior, sprint, olímpico, relevos y solo novatas. Es uno de los triatlones más espectaculares del circuito nacional por la experiencia del recorrido en esta paradisíaca isla de Cozumel en Quintana Roo. Es una experiencia única correr este triatlón Astri Cozumel. Se nada en la espectacular playa del Parque Chancanab. El ciclismo y la corrida es por la carretera perimetral rodeado de vegetación de la isla. La verdad es que está increíble. Para ganar una de las 3 cortesías, entren ya a vivodeporte.com.mx y ahí encuentran publicada la mecánica, pues para que se los lleven, ¿verdad? Entrevista. Seguimos con los festejos de los 50 años de los Juegos Olímpicos México 68 y además celebramos que este domingo se corre la edición 36 del Maratón de la Ciudad de México. Por todo esto nos acompaña en cabina el señor Pablo Garrido, quien corrió la prueba de maratón en los Juegos Olímpicos de México 68 hace 50 años. Así es, don Pablo nos va a contar cómo empezó a correr, en qué momento incursionó en el maratón, prueba que lo llevó a ser olímpico en México 68, y nos dirá cómo vivió la competencia en esta gran fiesta deportiva que hoy por hoy está cumpliendo pues 50 añitos. ¿Cómo está, don Pablo? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes por haberme hecho la entrevista. Creo que es muy interesante hablar del pasado para conseguir el boleto para los Juegos Olímpicos de México 68. Toda una historia, la verdad es que nos interesa mucho conocer todo esto que usted vivió. Y don Pablo, platíquenos, ¿cuándo empezó este gusto por correr y en qué momento empezó a competir en carreras de atletismo que a la larga lo llevaron a ser un corredor del Maratón Olímpico México 68? ¿Cómo empezó a correr? Bueno, es muy largo de explicar, nada más en 3 puntos muy importantes. Yo empecé a entrenar desde niño y emigré a la Ciudad de México para poder desarrollarme en una actividad. ¿Usted de dónde es? Jilotepec, Estado de México. Ok. Y ahí es donde creció. ¿Y ahí empezó ya usted a correr desde Jilotepec? Bueno, el trabajo del campo es arduo y muy difícil de practicar y de hacer. Entonces, tenía toda la condición física del trabajo y del desplazamiento de Jilotepec al Ejido, que era un promedio de 5 kilómetros, ida y vuelta eran 10. ¿Los caminaba o los corría? Los trotaba y corría, como decía San Fernando, a ratitos corriendo y a ratitos andando. Sí, ok. Y después se vino a la Ciudad de México y aquí es donde empezó ya en el atletismo formal. Sí, empecé al atletismo formal hace 60 años exactamente. O sea, ahorita usted tiene 80 año, ¿verdad? Sí. Ok, entonces a los 20 empezó con el atletismo. Digo, ya el deporte federado, sí, porque estaba el campeón mexicano de la Villa del Carbón, que corrió en Berkeley y hacía 8 y fracción en 3,000 metros steeplechase. Okay. Entonces yo quería ganarle, yo tenía resistencia, pero no tenía velocidad, sí, y tenía que practicar más velocidad que resistencia. Y entramos al Club Atlético Venados de la Ciudad de México en el plan seccional. Ok. Y sí, ahí es donde empezó usted ya a entrenar formalmente. Sí. Y no había hecho ningún maratón ni nada. No había hecho ningún maratón. Estaba probando distancias cortas. Sí, por eso hay gentes que dicen, pues yo te ganaba en 1500 y 3000. Claro, no tenía yo la habilidad de ellos, pero tenía la resistencia. Así es. ¿Y cuándo hizo su primer maratón? Mi primer maratón fue en 1966, el 16 de septiembre, bajo la tutela de Arthur Lydiard de Nueva Zelanda, que es el proceso de entrenamiento que se lleva para los keniatas y africanos. ¿Y dónde fue ese primer maratón que hizo usted? En la Ciudad de México, en la Ciudad de México, y rompí la mejor marca que había en territorio mexicano
por un corredor mexicano. ¿Cuánto tiempo hizo? Muy bien, me acuerdo exactamente, 2:34. 2:34 en Pero su primer maratón. Su primer casual. Sí. Voy a correr en 2:34. El trabajo del campo se vio ahí reflejado. Sí, la Su genética. pretemporada Sí. de años en Quilotepec. Sí. Buenísimo. ¿Y cuáles fueron sus principales logros en el Bueno, maratón? ese maratón fue, y a los 15 días corrí otro maratón en la ciudad de Jalapa, Veracruz, quedando ¿A en los 15 cuarto días? lugar. Sí, Pero ahí ya quedó en cuarto, pues venía cansadito. ya Qué impresión. quedé en cuarto. Sí. Entonces, los más exitosos fue cuando ya me perfilaba a nivel internacional, pero fuimos a Boston, Massachusetts en 1967 y en el 67 quedé en 45º lugar, Ok, es el 45. el 45 exactamente, y de allí pues regresé a México y tenía una carta de despido por no tener las calidades competitivas internacionales. Sí. Entonces yo le dije al vicepresidente del Comité Olímpico, lo felicito, es usted un mago, tiene la habilidad para pronosticar quién va a llegar. Yo me voy y regreso para defender la dignidad del deporte nacional. Y se quedó disgustado. Entonces me fui a Jilotepec y me preparé y llegué a la Ciudad de México de nuevo en el 67 a fines y gané en la prueba de Wilfrido Massieu. Entonces empezaron los medios, porque sin los medios no estuviera aquí con ustedes, Sí. porque son importantísimos los medios. Entonces al llegar al maratón, pues ya desplacé a todos los corredores de fondo de la ciudad. O sea, entrenó en Jilotepec, regresó a México. ¿Y cómo logró su calificación a México 68? A México 68 fuimos a Boston, Massachusetts, como fogueo. Entonces en Boston, Massachusetts quedé en cuarto lugar. Ya quedó en cuarto. En cuarto lugar. Fue el maratón de Boston, el famoso maratón de Boston. Ok. Boston. ¿Sabe que vamos a tener que ir a un corte, don Pablo? Pero ahorita regresamos para seguir platicando y que nos diga cómo calificó al maratón olímpico de México 68. Estamos en Vivo Deporte con Pablo Garrido, quien participó en el maratón hace 50 años. Regresamos. Vivo Deporte. Seguimos en Vivo Deporte platicando con uno de los 3 corredores mexicanos que participaron en el maratón olímpico en México 68, que estamos festejando 50 años de esa gran fiesta. Don Pablo, entonces nos decía que logró su calificación a los Juegos Olímpicos, al maratón olímpico de México 68 en Boston, quedando en cuarto lugar. Era el famoso maratón de Boston que se hace en abril. Exactamente, el maratón de Boston es de Hopkinton a Massachusetts, o sea, es el mismo estado. Pero llegamos a la Ciudad de México, ese maratón fue el 19 de abril de 1968. Llegamos a la Ciudad de México y estaba entrenando Tim Johnson, campeón de Europa de los 30 kilómetros. Y el 27 de mayo se programa otro maratón del recorrido olímpico que va a ser ahora el maratón de la Ciudad de México. Sí. Y me llevaba 7 minutos de ventaja, pero era muy poco tiempo de recuperación del microcardio, del aparato cardiovascular. Sí, había estado en Boston. Entonces, el 27 de mayo y llego en primer lugar, rebaso en CU a Tim Johnson. Y de allí viene otro maratón tremendo, el campeonato nacional, para que no quede en ridículo para los Juegos Olímpicos del 68. En agosto corremos el campeonato nacional de la maratón, haciendo 2 horas 23. Ok, tiempazo. Esos eran Tiempazo, sus grandes tiempos. sí, los tiempos de la Ciudad de México. Y de allí paso al maratón olímpico de la Ciudad de México, con García Gaspar y Alfredo Peñalosa, que fueron los que clasificaron en el campeonato. Ustedes 3 calificaron para ser los representantes de México en el maratón olímpico. Sí. Don Pablo, ¿cómo vive en lo personal el ambiente olímpico desde la inauguración en la que le tocó a usted hacer juramento olímpico? ¿Cómo lo seleccionan para esto? ¿Cómo lo eligen? ¿Cómo se sintió en este juramento olímpico? Bueno, eso es un detalle de lo más extraordinario que puede existir en un ser humano. Yo tenía una experiencia del gran Garrick, actor londinense, y de varios actores, pero allí fue un acontecimiento de lo más
grande que ha existido. El juramento era en la inauguración, con el estadio lleno, Sí. dar unas palabras del juramento olímpico. Eso es lo que hizo usted. Fue Sí. 12 de octubre, ¿no? El 12 de Del octubre. 68. Entonces, después de declarar los Juegos Olímpicos, el presidente de la República, Díaz Ordaz, entra, el juez, el Branich, Ajá. el presidente del Comité Olímpico Internacional, y entra Enriqueta con su antorcha, sube los escalones, yo me desplazo, ya nervioso, del contingente para ocupar el podium donde se iba a hacer el juramento. Entonces el capitán Rafael Carpio llega y se coloca en el centro con la bandera. Yo me desplazo de la bandera y iba a decir el juramento cuando un periodista tropieza con las jaulas de las palomas y empiezan a volar. Entonces yo haciendo... Se aceleró la inauguración. Se O sea, aceleró. las palomas salieron antes por eso. Sí, salieron por eso. Entonces me parece que el camarógrafo, que era Gorquidi, y el director era Alberto Isaac, pues me cortan de allí y empiezo a hablar con la voz ostentosa porque las palomas volando y Claro, revoloteando. todo, claro. Entonces yo sabía del subconsciente al consciente que estaban los micrófonos a todo volumen en todo el mundo. Ay, qué nervios. Millones de personas escuchando. Millones Claro. de personas. Entonces, ¿de dónde sacaba mayor voz que ostentón? Pues Claro. no podía. ¿Y Claro. cómo lo eligieron para ser usted quien declarara como deportista los Juegos Olímpicos? Porque, o sea, ¿Cómo lo eligieron? Pues me eligieron porque decían que yo tenía tablas Ándale, pues a lo mejor sí. y que reunía los dos requisitos, lo cultural y lo deportivo. Ah, buenísimo. Oiga, ¿cómo era el ambiente? ¿Cómo vivió usted el ambiente en la Villa Olímpica? El ambiente en la Villa Olímpica era extraordinario, Ajá. porque por ejemplo era un latino o un mexicano que hacía por primera vez un juramento en Juegos Olímpicos. Entonces llegaban pues los rusos, los polacos, todas las selecciones a convivir con nosotros. Y llegaban los medios de comunicación y les decía, no, very good, porque daban besos los franceses y los rusos, ¿no? ¿Qué Entre tal? hombres. se Entre daban hombres, besos en el sí. cachete. Y yo ya sabía que eran besos entre hombres Sí. los rusos, porque ya conocía la vida, trayectoria de Dostoyevsky, de Chekhov y Claro. Gogol y toda la cosa. Si usted se hizo famoso esos días ahí en la villa. Entonces era famosísimo. Y llega un fans y me dice, te han fotografiado más que los Beatles. Ah, ¿qué tal? Le dije, no, pero pues yo soy fans de los Beatles. Oiga, ¿cuántos días estuvo en la Villa Olímpica? En la Villa Olímpica estuvimos separados de la Villa Olímpica antes de los entrenamientos que estaban en la pista de Villa Olímpica. Corrimos los 5,000 y 10,000 metros, allí apoyando a Juanito Máximo Martínez. Entonces, en Villa Olímpica estuve casi una semana. Ok, ¿y qué hacía? Además, por supuesto, de entrenar y tal. Bueno, a mí me ha gustado mucho la lectura y la buena música. Ujú. Me gustaba leer y la buena música. Pero entonces se juntaba Memo, Echeverría, el Tibio y yo. Y luego decían, pues ¿quién es? Pues Pablo Garrido. Y tú, pues Pablo Garrido, para que no nos confundieran. Ok. Sí, Y para- había buen ambiente y la pasó muy bien esa semanita ahí en la villa. sí, bastante bien. Fue un convivio. Y no estaba nerviosito, sí estaba. Pues no estaba nervioso ¿No? en ese aspecto Ve, por eso lo en la eligieron. villa. No, estábamos tranquilos, cotorreando como todos los que conviven en los Juegos Olímpicos, Sí. Espíritu olímpico, espíritu olímpico. como Qué debe padre. ser. Oiga, don Pablo, sabemos que... Bueno, nada más, antes aclarar, los 5 y 10,000 metros los corrió en la prueba olímpica también. Sí, O sea, además de que hizo el maratón, estuvo en esas dos pruebas. ¿Y cómo Sí. le fue? pues llegaba atrás de Kane y de todos ellos. qué ¿no? lugar? Pero primero jalábamos para apoyar a Juanito, Ok, que él era especialista en 5 y 10,000. Sí. Ustedes nada más eran de apoyo, como de equipo. apoyo. Perfecto. Sí. Don Pablo, sabemos que el maratón se corrió el 20 de octubre de 1968. ¿Cómo se vivió este gran maratón olímpico en México 68 que está cumpliendo 50 años?
¿De dónde salieron? ¿Dónde era la meta? ¿Y cuál fue un poquito el recorrido que nos pueda platicar? Mira, del recorrido fue una belleza extraordinaria porque pasó por, como decía el varón, que México era la ciudad de los palacios. Salimos del Zócalo, exactamente, y dimos por Reforma, salimos por Reforma, pero tenía yo una vivencia tremenda, porque todo el primer cuadro, o sea, La zona del centro. la zona del centro, el barrio Bravo, pues eran mis fans, me gritaban, yo era su ídolo, ¿no? Sí. Y me decían infinidad de apelativos, ¿no? Guapo, córrele. Córrele, no, Ándale, que te me alcanzo. decían Tarzán, Superman, Calimán, échale, tú puedes. Y pues salimos en recorrido, pasamos a Reforma, llegamos al Monumento de la Independencia, pasamos por una parte de Lanzures, Polanco, salimos allá en la sección de Chapultepec, regresamos para donde están los niños héroes y salimos de Chapultepec y pasamos por la avenida Nuevo León para salir a Insurgentes. Pero pues yo dije, no, pues aquí me voy a consagrar, pero ¿cómo me voy a consagrar si me faltan fuerzas, me falta más energía? Entonces yo ya conocía las cualidades motrices de la mayoría de todos los corredores, sabía cómo entrenaban y dije, no, pues tengo que rebasar, pero me invadió el ácido láctico, será por las competencias pasadas. Sí, venía ya muy cargado. Ya venía yo cargado, entonces las cualidades motrices no me respondieron. Sí. Y tenía todavía que llegar a la meta que estaba en el estadio El que CEU, tenía que llegar al Olímpico, estadio, México pero 68. tenía yo a la prensa arriba de mí, La presión. una Ay, qué presión, estrés, sí. una presión pavorosa que oigo todavía cuando entro a la pista de CEU, que dicen, mira, llegó haciéndose el borrachito, pero yo toco madera, yo no soy amigo de Dionisio. Sí. Llegó agotado más bien. Llegué agotado. ¿Cuánto tiempo hizo? 2:36 y fracción, casi 2 horas con 37 minutos. Ok, ¿quedó en qué lugar? 26º lugar. 26º, que eran 70 corredores, ¿no? 70 corredores. ¿Quiénes nos repite los nombres de los 3 mexicanos que participaron? Bueno, los 2 adicionales a ustedes. Alfredo Peñalosa y José García Gaspar. Además, Ok. el maratón empezó en la tarde, ¿verdad? Fue a las 3 de la tarde. Ese es un dato que está muy, Sí, muy padre. corrieron de tarde, Sí. por la tarde, y fue un maratón duro entonces, Exactamente. por la altura. Por la altura. No, y además esa ruta que nos acaba de escribir es la misma que se va a correr este domingo y que se ha corrido prácticamente de estos últimos 5 o 6 años. Y fue emotivo entonces por usted en la parte personal, la carrera, la disfrutó. Claro que sí la disfruté, pero yo ya conocía el recorrido por días antes o Sí. meses Claro. antes y ya estaba familiarizado. Ok, perfecto, pues súper interesante. Vamos a seguir platicando con usted, el tiempo nos gana. Vamos a ir a un corte, pero regresamos. Estamos platicando con Pablo Garrido. Él corrió el maratón en México 68. Regresamos, estamos en Vivo Deporte. Vivo Deporte. Estamos platicando con Pablo Garrido. Él es uno de los 3 corredores mexicanos que participaron en el Maratón Olímpico en México 68 y estamos festejando 50 años de esto. Nos estaba contando cómo fue su participación en el maratón. A mí me encantaría que me cuente, que me ayude a imaginarme cómo fue su entrada al estadio, pues sí, la entrada al estadio ya para los últimos 400 metros y la meta. Bueno, allí fue tan interesante que sí tuve que pasar la meta porque pasa uno por la entrada de maratón, Que es el famoso túnel. el famoso de túnel, maratón. el Que famoso te dan túnel, ganas de correr a todo. y tengo que echarle a todo, pero pues ya no salía de nada, entonces pues llego a la meta. Yo dije, voy a llegar como en 10º o alguna cosa, porque Ajá. íbamos rebasando a los demás corredores, y llego a CEU, no, ya veo el tablero, 26º lugar, entonces ya fue una decepción pavorosa. Sí. Claro. Después Y el estadio estaba lleno, 70,000 Sí. personas. hirió mi ego como corredor de maratón, Sí. y dije, tanto trabajo, tanta lucha para esto y toda la cosa. Entonces, pues hay que resignarse. Sí.
seguí y todo, y me dicen, quedaste mal, y empiezan a vociferar todos los que, pero no sabían el proceso de cargas que traía yo atrás. ¿Cuántos corredores corrieron en México 68? Me parece que fueron 92, algo así. Y terminaron, Entonces, ¿sabe? según tenemos el dato que terminaron 57. Sí, que empezaron 74 y terminaron 57, 17 abandonaron. Había 41 países representados, es el dato que nosotros Uno de los teníamos. mexicanos abandonó, ¿verdad? ¿Quién fue? Fue García Gaspar, abandonó con Abel Viquila en el Monumento de la Independencia. Ok. Ahí subieron en una ambulancia y como iban abriendo, pues íbamos atrás y tuvimos todo. Sí. Ay. Y Viquila era el gran favorito para ese maratón. Bueno, Viquila, sí, ya lo sabíamos, porque ya sabíamos cómo entrenaba Viquila, todo, ¿no? ¿Y quién ganó? Mamo Golden, Él es de Etiopía. es etíope, Etiopía. sí, Sí, como Brisilasen. Que además hizo 2 horas 20. 2 horas 20. 2:20:40. Sí. Sí, y por la altura y todo, es un muy buen tiempo. Sí. Y luego hay una historia de un Stephen Akwari de Tanzania. Que Sí, es la usted nos famosa estaba historia. contando que hizo 3 horas. Sí, llegó todo Casi 3 vendado, horas, sí. hasta le empezamos a quererlo cotorrear, pero pues estaba tan cansado que le íbamos a decir Rameses, o así, la momia de... Entró en Sí, último ¿no? lugar, ¿no? Sí, entró en último lugar. Esa historia es genial porque él se lastimó en el recorrido, a la mitad del recorrido, se tropezó y se lastimó los músculos y no quiso abandonar. Él llegó 1 hora después de que terminó Mamo Wolde y él decía que su país lo había enviado 5,000 millas para empezar un maratón y lo envió para terminarlo también. O sea, si lo habían enviado 5,000 millas era para empezarlo y terminarlo. Entonces fue histórico, llegó de noche, hay videos donde se ve llegando de noche con una venda en la pierna. El estadio ya estaba casi vacío, pero habría 2,000, 3,000 personas. Lo ovacionaron, es una de esas escenas emblemáticas de Juegos Ay, yo Olímpicos. me emociono muchísimo. Increíble. Sí. Dígame algo, a sus 80 años, ¿cómo resume lo que le dejó haber sido parte de México 68? Porque estoy segurísima y estamos segurísimos que le cambió la vida. Totalmente, fue un cambio extraordinario porque me tuve que retirar de las bellas artes porque el mejor hay que vivir porque se vive una sola vez y el mejor vehículo que tenemos es el cuerpo humano para Así es. transportarnos. Hay que cuidar la salud, el cerebro, todo, y el atletismo es el deporte más bello, más puro, más sano de todos los deportes y la médula espinal de los mismos. Así es, y a usted a sus 80 años se ve espectacularmente fuerte. Pues nos y sano. contaba, ¿no? Que su mejor tiempo extraoficial es 2:07 en maratón, ¿no? Pues es Bueno, eso una fue maravilla. cuando no me llevaron a los Juegos Olímpicos de Alemania, de Múnich. Entonces, en un recorrido teníamos que pasar 45 kilómetros como preparación física general y pasé los 45 kilómetros en 2 horas 18, Ah, pues sí, da el dato. ¿Y su mejor tiempo oficial cuál fue? 2:07 y Pero el oficial. el oficial fueron El 2:12 en la 2:12. ciudad de Fukuoka, Japón. Ok. No, igual está increíble. No, increíble, pues muchas felicidades. Es un gran ejemplo y además el haber sido parte del Maratón Olímpico de México 68, uno de los mejores Juegos Olímpicos de la historia más emotivos, usted fue parte y está aquí para contarnos. Bueno, eso es una gran satisfacción, que no hay palabra ni diálogos para describir todas esas emociones. Pero lo transmite porque nos emocionamos con usted, de verdad. Sí, nos da mucho gusto que haya estado aquí. Ya sabe, usted es un amigo más de Vivo Deporte, puede regresar siempre que quiera. Gracias, muy amables de su parte, porque sin los medios no hay leyendas, no hay deporte. Es correcto. Sí. Así es, pues muchas gracias Pablo Garrido por acompañarnos, corredor del maratón en Juegos Olímpicos de México 68. Un placer que haya estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes Gracias. y gracias. Vivo Deporte. Amigos ciclistas, recuerden que ya viene por tercer año consecutivo la edición de la Etapa México del Tour de Francia y no se la pueden perder.
El 29 de septiembre se hace la prueba contrarreloj de 12.6 kilómetros en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, aquí en la Ciudad de México, y tiene cupo para 500 ciclistas. Los arranques son individuales y se cronometrará el tiempo que les llevará a recorrer los 12.6 kilómetros. El mejor tiempo es el que gana. No se la pierdan, hay pocas oportunidades de hacer una contrarreloj. El domingo 30 de septiembre se correrán las pruebas más largas con una distancia de medio fondo de 75 kilómetros y el gran fondo de 135 kilómetros. El recorrido empieza y termina en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, rodando con toda seguridad por las principales avenidas de la Ciudad de México como Viaducto, Churubusco y Periférico, para llegar hasta Ciudad Satélite en el Estado de México y ahí de regreso. Recuerden además que la entrega de paquetes ahí mismo es en el autódromo, se monta el Village, donde pueden vivir toda la experiencia del Tour de Francia en el museo con fotografías históricas de los últimos 100 años del Tour. Además habrá expositores con lo mejor de los productos de ciclismo y muchísimas cosas. No se pierdan este gran evento de ciclismo de ruta. Las inscripciones están en asdeporte.com. Vivo Deporte. Amigos corredores, recuerden que ya viene la carrera Painania Campo Traviesa de 5 y 10 kilómetros en el Centro Ceremonial Sexto Sol de la Zona Arqueológica en Teotihuacán, Estado de México. Será una gran oportunidad de vivir un día completo deportivo y además lleno de actividades para conocer más de la cultura prehispánica de esta zona. Tienen que saber que debido a que el 22 de septiembre es el Día Mundial sin auto y para la carrera se requiere transporte, los organizadores han decidido que para no complicar a los corredores la van a mover para el 27 de octubre. Ese es un dato bien importante, no es el 22, es el 27 de octubre. Tome nota, tienen además más tiempo para organizarse bien. La carrera Painani será una gran experiencia por el recorrido en senderos, van a cruzar cuevas y un puente colgante. Habrá además muchas actividades de la cultura teotihuacana como temazcal, que es una delicia, tirolesa, juego de pelota, barras de alimentos y bebidas típicos y mucho más. Aprovechen el precio especial de paquete que incluye además de la carrera este famosísimo temazcal que a Rodrigo se le antojó, transporte, limpia y tirolesa. Además, sesión de entrenamiento. Oye, la limpia la necesito yo. Parte de los sí, parte de los recursos recaudados en la carrera serán destinados a la recuperación del Centro Ceremonial Sexto Sol. No dejen escapar el precio promocional individual y de paquete. Toda la información e inscripciones en carrerapainani.com. Oigan, les contamos que hoy empezamos una nueva serie de cápsulas del Gatorade Sports Science Institute, el GSSI, con recomendaciones de nutrición para que las mujeres atletas tengan un buen rendimiento y tengan el aporte de nutrimentos que necesitan. Así que pues nada, vamos a escucharla. El Gatorade Sports Science Institute, GSSI, presenta. En las mujeres atletas, la nutrición es básica para su rendimiento y salud. Los problemas nutricionales más comunes en las deportistas son consumo insuficiente de calorías, mala elección de alimentos, falta de calcio, vitaminas y hierro. Esto puede afectar la formación de hueso, a la recuperación y reducir la masa muscular. Las mujeres activas necesitan dietas arriba de 1.800 calorías y obtener nutrimentos para el ejercicio y la salud. Deben comer carbohidratos suficientes para tener reservas de energía. Están en pastas y frutas. Para recuperarse después del ejercicio, consumir proteínas de alta calidad que están en lácteos y pescados. El comer vegetales les ayudará al aporte de calcio y hierro. Conoce más en vivodeporte.com.mx. En el GSSI trabajamos para mejorar el rendimiento de los atletas. Visita gssI.org.mx. Está muy buena la cápsula, es un tema interesante. Las mujeres finalmente en el deporte cada vez somos más. Recuerden además que ya viene el cuarto congreso GSSI con el tema Estrategias Avanzadas en Rendimiento Deportivo. Será 13 y 14 de noviembre en el Centro Cultural Roberto Cantoral en Ciudad de México. En este congreso GSSI se hablarán de los avances en rendimiento y nutrición deportiva. Un evento con ponentes nacionales e internacionales donde nutriólogos, entrenadores y deportistas van a vivir una experiencia completo y van a actualizar sus conocimientos. No se la pierdan. Toda la información en congresogssI.com. Vamos a un corte, regresamos. Vivo Deporte. Seguimos en Vivo Deporte y tenemos en la línea a Pedro Fletes. Él es medidor de carreras de ruta nivel A de la IAF y de la AIMS y es el responsable de medir y certificar los 42 kilómetros 195 metros del maratón de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto tenerte en la línea. Buenos días, Rodrigo. Mucho gusto, el gusto es mío. Gracias por tu tiempo. Platícanos antes de empezar, ¿qué es la IAF y la AIMS? Bueno, la IAF es la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo y la AIMS es un organismo privado que se creó para apoyar a la IAF en las cuestiones
de las carreras atléticas de ruta. Okay. Es como un organismo particular apoyando al organismo gubernamental, se podría decir. Perfecto. Y trabajan paralelo los dos. Son los máximos organismos que regulan el atletismo y en especial también el maratón. Explícanos qué hace un medidor de carreras y cómo logra tener esa responsabilidad. ¿Cómo la lograste tú? Bueno, un medidor de carreras es el que mide, certifica que la distancia que está anunciada para un evento atlético, ya sea una carrera de 5, 10, 15, medio, maratón, etcétera, mida lo que se anuncia. O sea, entonces, exactamente, en metros, ni uno más ni uno menos, eso es lo que se busca. Bueno, siempre hay un factor que se llama el factor del probable curso corto, donde se le aumenta 1 metro por kilómetro a cada distancia. Ok, ese es el O sea, margen de error. siempre, es un margen de error que siempre se está poniendo en las carreras de ruta. Okay. Bien, para esto, pues tomamos un curso de medidores que ofreció la IAF aquí en México. Eso ya fue en el lejano año del 94, en el 94 que se tomó el curso, y de ahí comenzamos a medir. Okay. Por experiencia, comenzamos con el nivel C, fuimos trabajando y con el tiempo, pues la gente nos fue recomendando. Tuvimos oportunidades de presentar un examen práctico para subir al nivel B, y posteriormente también por nuestros trabajos que hacíamos, llegamos a subir al nivel A. Yo mido normalmente con mi amigo Alberto Flores, somos inseparables midiendo las carreras. Sí. Así con esto garantizamos un margen de error menor, Okay. al haber dos personas simultáneamente midiendo. Okay. Y es el nivel máximo el A. Así es. Okay. Y ustedes además marcan cada uno de los kilómetros del recorrido, donde vemos el caballete indicando el 9 kilómetro, ustedes certificaron que es ahí. Sí, mira, lo más importante para nosotros es certificar que la distancia total de punto a punto está bien medida. Okay. Marcamos los kilómetros en el piso, pero a veces, por algún error logístico, quien se encarga de colocar los caballetes tiene algún error, por lo que tú quieras, y a veces ha sucedido que los kilómetros están mal colocados. Eso está mal, pero no es nuestra responsabilidad 100%. Okay. Nuestra responsabilidad es poder garantizar que la ruta de punto a punto es la distancia correcta. Perfecto. Hola Pedro, te saluda Sol Sigal. Me gustaría que me cuentes qué métodos siguen para medir el maratón de la Ciudad de México. ¿Cómo funciona esta metodología que ustedes utilizan? Bueno, este método se utiliza en cualquier carrera de ruta a nivel mundial. Es el mismo método que se llama el método de la bicicleta calibrada. Se utiliza un aparatito que va en el eje delantero de la bicicleta. Es un aparato 100% mecánico, se llama el cuentavueltas Jones. Esto se traza primero una línea de patrón, una línea de 300 metros, se traza con una cinta metálica, se garantiza que la distancia que esté ahí son 300 metros exactos, y cada vez que vamos a comenzar una medición, la bicicleta, hacemos recorridos en la bicicleta sobre la línea patrón, sacamos el promedio de lo que nos dan las cuentas, y con eso podemos decir que si en 300 metros nos da tantas vueltas, en 1 kilómetro nos debe dar tal distancia. Claro. Okay. Eso se hace una precalibración. Ajá. Con eso ya se tiran los kilómetros. Al terminar ya la medición, se va y se hace una postcalibración, se hace el promedio, y ahí sale el pequeño ajuste siempre de algunos metros, de 5, 10, 15 metros, que se tiene que hacer durante el trayecto, un pequeño ajuste, después de la medición, de la premedición del maratón. Okay. ¿Y ya luego hacen todo el recorrido con la bicicleta? Así es. El recorrido se hace de punto a punto con la bicicleta. Ok, y entonces esto es más eficiente que la tecnología GPS y toda esta modernidad. Pues, Sí, los GPS son unos sistemas de aproximación de medición de distancias, pero la IAF no aprueba ese sistema de medición. Okay. El único que aprueba es el sistema mecánico 100% del cuentavueltas Jones. eso, como debe ser. Yo tengo una duda. ¿Para qué sirve la famosa línea de color que aquí en México suele ser amarilla, que vemos en todo el recorrido y que los corredores ven días antes y se emocionan muchísimo? Bueno, eso es una forma de decir por aquí se va a correr el maratón. Ajá. Y es tu responsabilidad seguir la línea del maratón. En aquel percance que tuvo Germán Silva en Nueva York, por que ejemplo, se perdió, ¿no? Bueno, se perdió de la ruta, sí, por seguir a unos motociclistas. Él iba viendo, él iba viendo más bien el motociclista, pero el organizador se puede amparar. La línea está marcada, si tú te desviaste no es problema de nosotros.
Pero, está la línea marcada. o sea, si uno corre pisando la línea todo el tiempo, ¿corre 42 kilómetros, 195 metros? No, la línea no está trazada sobre el camino más corto, porque los camiones que balizan eso, el balizamiento se llama, ya traen fija el aspersor en una parte. Entonces sería muy complicado, tendrían que tener un aspersor que puedan estarlo moviendo de acuerdo a cómo va la ruta, pero es prácticamente imposible que siga la línea más corta. Es nada más lo deseable. Es una guía para que no te pierdas. Exactamente. Okay. Oye, Pedro, ¿cuánto tiempo les llevó la medición de los 42.195 metros del Maratón de la Ciudad de México? ¿Y cuáles son los retos para lograr esa exactitud en la distancia a los que se enfrentaron? Mira, este recorrido, ya se midió desde hace 5 años, en la primera edición en 2013, con el trayecto actual. Ese trayecto es un 80% del deporte olímpico de México 68. Una medición de un maratón tarda aproximadamente de 6 a 7 horas la medición. Este año se volvió a remedir, hace aproximadamente un mes se hizo la medición oficial, se manda un reporte a la AIMS, nuestro coordinador, nuestro jefe es un canadiense, Bernie Conway, él revisa toda la documentación que se le manda y pide un certificado internacional avalado por la IAF y por la AIMS. Ok, ¿y cuándo hicieron esa medición? ¿Les llevó 7 horas? ¿Lo hacen de noche o en la mañana, muy temprano? ¿A qué hora se hace? Normalmente comenzamos a medir a las 6 de la mañana. Tenemos un equipo de protección de seguridad pública, de la gente del Instituto del Deporte, de Emoción Deportiva, que es quien opera el maratón. Y es un contingente que vamos midiendo, repito, en el caso donde nosotros medimos Alberto Flores y su servidor. Ok, y luego en ese mismo momento van marcando la famosa línea amarilla. No, la línea amarilla se balizó, se comenzó el domingo pasado, Sí. por un problema técnico se detuvo y el martes de la noche se hizo de nuevo el balizamiento. Ok, Con el problema de que empezó a llover y en algunas partes pues, se va a tener que remarcar que la lluvia impidió que se agarrara bien la pintura. Pues, qué interesante todo esto, pero es algo que es ajeno a los corredores, ¿no? Que no ponemos atención en esos detalles. Exacto, y está súper interesante. Pedro, ¿nos puedes platicar rápidamente cómo quedó el recorrido final del Maratón de la Ciudad de México? Bueno, el recorrido es súper escénico. A mí que me ha tocado medir carreras en toda la República Mexicana, en todo el país, sin temor a dudas digo que es el recorrido más hermoso de todo el país, un maratón muy, muy bonito, pasa por las partes más simbólicas de la Ciudad de México. Bueno, la última parte, para el corredor que va por un tiempo determinado, que va forzándose a un ritmo, pues es lo más complicado, ¿no? El kilómetro 39.5 al 41, ese kilómetro y medio de subida desde ahí del Monumento Álvaro Obregón a Insurgentes encima de Avenida Universidad, ese kilómetro y medio es lo más duro. Y también toda la Avenida Insurgentes. Pero ¿qué tal está la porra ahí? La porra es impresionante, sí. Es un griterío comparado con la primera avenida de Nueva York, yo creo nada Así más. es. Esa parte de ahí cuando pasas por allá por Félix Cuevas, ahí comienza el ambiente ensordecedor, increíble del ambiente ahí de Ciudad de México. ¿Y qué nos estabas diciendo algo sobre esa parte, en la parte técnica? Pues que esa parte desde que tomas Insurgentes cuando cruzas con viaducto, sí, pues toda esa parte es complicada porque son columpios, subidas y bajadas. Eso para un corredor que va por 5 horas, 6 horas no lo sienten, pero el amigo que va de 3 horas y media para abajo forzando el paso, sí se siente finalmente. Esos pequeños columpios iban desgastando al corredor. Así es. Y al final, bueno, yo creo que para nosotros los corredores entrar a una pista de atletismo y más al Estadio Olímpico de México 68 es una emoción indescriptible, ¿no? Así yo creo que este recorrido, pues, ojalá y no se pierda, que se siga conservando en los futuros con el cambio de administración, porque es un esfuerzo que se hizo muy importante para brindar al corredor el 80% del recorrido original olímpico. Ok, es el 80% del original, ¿no? Y sale del Zócalo, Juárez, Reforma, Anzures, Polanco, Condesa e Insurgentes, ¿verdad? Nuevo León, Insurgentes. Sí, la aventó Chapultepec la primera sección, ¿no? Ok, sí, y de ahí hasta la entrada espectacular al Estadio Olímpico México 68, súper interesante. Yo le puedo decir que soy sobreviviente. Me tocó ver el maratón olímpico del 68 con mis hermanos, yo era chico. Mis hermanos mayores nos llevaron al Ángel a ver correr
pasar el maratón por ahí. Padrísimo, pues aquí tenemos justo sentado en el estudio a Pablo Garrido, él corrió el Maratón México 68. Una leyenda. Así es, aquí lo tenemos aquí y te manda Pablo saludos. Garrido corre en 1969 un tiempo de 2:12 en el Maratón de Fukuoka, un tiempazo para la época. Así es. Y ahorita ya alguien corre 2:12, le hacen fiesta. Pablo Garrido lo corrió hace 49 años en Fukuoka. Eres un gran conocedor del maratón, Él pero está aquí también. nos lo acaba de contar hace 5 minutos. Si quieres saludarlo por supuesto. rápidamente. No lo estaba escuchando, pero Pablo Garrido es una leyenda del fondismo mexicano. Así es. Oriundo de Jilotepec, él me platicaba una vez que corría de Jilotepec al Comité Olímpico Mexicano. Sí, 100 kilómetros hizo. Sí, Muy bien, sí, cómo si no. quieres saludarlo rápido. Muchas gracias por recordarme y te mando unos afectuosos saludos. Una leyenda, Pablo Garrido. Muchas gracias, Pedro. Con el chivito. Gracias, Pablo, por esas palabras. Y vamos a un corte, seguimos en Vivo Deporte, nos queda un poquito de programa. Regresamos. Vivo Deporte. ¿Sabías que? Uno de los momentos más emotivos en los maratones olímpicos, además del que platicábamos de Stephen Aquari en México 68, se vivió en Los Ángeles 84. Era la primera vez que se hacía el maratón femenil en unos Juegos Olímpicos y presenciamos un final muy dramático con la corredora suiza Gabriela Andersen, que entró desfalleciendo para dar la última vuelta dentro del estadio y cruzar la meta. Las altas temperaturas en Los Ángeles y una humedad del 96% le cobraron factura, pues no había hecho una buena aclimatación. Además de haber fallado en la hidratación durante el recorrido, eso lo reconoció esta atleta, ya no podía correr y caminaba en zigzag por la pista de tartán con los brazos colgados y la mirada perdida. Todo esto se pudo ver en vivo por la televisión. Tardó casi 6 minutos en hacer los 400 metros de la pista para llegar a la meta. Durante este recorrido final se le acercó el cuerpo médico, pero ella no dejó que la asistieran, pues esto sería motivo de descalificación. Fue ejemplar porque a base de fuerza, voluntad y coraje, Gabriela Andersen a sus 39 años cruzó la meta en 20 minutos después de la ganadora, que fue Joan Benoit, cumpliendo el sueño de terminar la prueba olímpica de maratón a pesar de las dificultades. Este tipo de historias son las que se viven en el maratón y lo que hacen que valga la pena. Y muchas gracias a ASICS México por la información y los invitamos a que conozcan los tenis Gel Cayano 25, un clásico ya de ASICS, ideal para correr largas distancias como maratón y medio maratón. Ahora vienen más ligeros, mantienen la tecnología de gel y flight foam para amortiguar y el Meta Clutch para estabilizar el talón, el soporte en suela y un mejor ajuste. Son 25 años que lleva ASICS produciendo el modelo Cayano con toda la tecnología japonesa en calzado. Encuentren estos Gel Cayano 25 en tiendas. Competencias y eventos. Este 23 de septiembre los invitamos a que sean parte de la tercera carrera Global Energy Bimbo. Se correrá en 35 ciudades del mundo con la idea de sumar la energía de miles de corredores. En México será en 6 ciudades al mismo tiempo, que son Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Veracruz y Torreón. Podrán participar en la caminata de 3 kilómetros o correr 5 y 10K. En la Ciudad de México se correrá sobre Paseo de la Reforma y se espera la participación de 18,000 personas. Mucha energía junta. Global Energy es una carrera con causa, pues se donarán más de 1 millón de rebanadas de pan a bancos de alimentos. Esta carrera es única en el mundo, pues se hace el mismo día en 23 países como México, Estados Unidos, Argentina, España y China. El kit de corredor está muy completo, con playera conmemorativa y otra de finisher. No se la pierdan y sean parte de esta gran fiesta global. Las inscripciones están en asdeporte.com. Para la gente que nos ha preguntado sobre la escalada deportiva de velocidad que será deporte olímpico en Tokio 2020, les comentamos que se rige por la Federación Internacional de Escalada Deportiva, IFSC por sus siglas en inglés, y ahí pueden encontrar mucha información de este deporte. La escalada de velocidad será la especialidad más rápida de los Juegos Olímpicos, con tiempos del ganador de menos de 7 segundos. Es el tiempo que les lleva a subir los 12 metros del muro de competencia. No hay ninguna otra prueba de menor tiempo en Juegos Olímpicos. Los 100 metros planos de atletismo, que es la prueba reina, se corre 9.6 segundos en la categoría varonil y este es el récord de Usain Bolt. Por supuesto, gracias a Sportium por la información y recuerden que en sus 9 clubes en la zona metropolitana cuentan con muro donde puede practicarse la escalada deportiva, además de muchas otras actividades para la familia. Conozcan más en sportium.com.mx. Vivo Deporte te escucha. 10 segunditos y nos vamos. Queremos agradecer a la gente que nos escribió. El Isra dice que fue una excelente entrevista con don Pablo Garrido. También Alma
Alma Rosa Amador nos dice que qué bonita entrevista a Pablo Garrido. El mejor vehículo que tiene uno es su propio cuerpo, como usted decía, don Pablo. También gracias a Teresa Certuche que nos escribió. Y todos muy contentos con este contenido de hoy, muy de maratón. Pues bueno, ya los esperamos. Nada más recordarles, en el maratón de este domingo hay 50 corredores elite, según reportó el Indeporte. 10 son etiqueta JAF oro, 3 son plata, o sea, ahí vienen las grandes estrellas, y de la femenil hay 27 corredoras elite, de las cuales 9 son etiqueta oro. Yo antes de despedirme quiero decir que fue un gran éxito el duatlón, estuvo increíble. Suerte, por supuesto, a los que hacen el maratón de la Ciudad de México, los quiero, los admiro. Yo voy a estar en la porra. Yo voy a correr y vamos a transmitir para W Radio, W Deportes desde la salida y a ver cómo nos va en el recorrido hasta llegar al Estadio CU. Gracias por acompañarnos. A partir del 7 de septiembre estaremos a las 10 de la mañana por esta estación. Muchas gracias, ya nos vamos. Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad.